El uso de cera ritual, en específico el cirio artesanal, utilizado en la sacada de misa, ha quedado reducido a un solo miembro en el estado de Tlaxcala. Después de buscar a los diferentes artesanos de la región de San Juan Ixtenco, especializados en el uso de cera virgen de abeja, nos encontramos con el maestro Agustín Ranchero Márquez, el único que conserva la técnica de elaboración del cirio Nicutica. Mi edad, ando en 72 años, sí, esa es mi edad. Me dedico, mi profesión, por decir, pues es el campo, sí, ser campesino. Actualmente, pues también me dedico a impartir el idioma Yunhu, conocido como el otomí. Sí, se imparte aquí en el Centro Cultural. Mi abuelito, él fue apicultor, tenía sus cajones de colmenas, lo que hoy se les llama anapiarios. Sí, él elaboraba la miel, bueno, extraía la miel porque lo elaboran las abejas, ¿no? Pero él las cuidaba y de allí extraía la cera. Entonces él se dedicó a hacer velas no solamente comunes que se acostumbra en las épocas de días de muerto, pues él salía a vender sus velas no solamente aquí en la población, sino se iba hasta Puebla, se iba a otras comunidades y se llevaba su cargamento de velitas, las iba a vender. Entonces su oficio fue cerero, fue zarapero porque fue tejedor de cobijas y fue campesino también. Sí, por eso es de que yo aprendí la elaboración de las ceras, de hacer las velas, la vela adornada. Cada bautizo que se hacía, se acostumbraba que a los 40 días pues se llevaba al niño, lo que en la religión cristiana se llama a la presentación en el templo, ¿no? Pero aquí en el idioma le decíamos Nicutica, ¿sí? Aunque está mal traducido cuando dicen que es la vela de la sacada de misa, no, lo contrario. Es la introducción a la iglesia, porque Kudi en el idioma es entrar y Nika es en la iglesia. Entonces dice Nikutika, entonces se metía, se introducía a la iglesia al bebé, pero con su vela adornada y en donde se le oficiaba una misa especial para el bebé. Entonces esas ceras son las que mi abuelo hacía y yo pues aprendí, por eso los hice. El sol está considerado como nuestro padrecito sol, el padre sol, el tatajiadi, que así le decimos en el idioma, Makadadrejiadi. Cuando viene el cristianismo, pues en la custodia, a donde se pone la hostia, que considerado como el cuerpo místico de Cristo, pues para nosotros simplemente era el disco solar, pero como tiene la forma del sol, entonces en el idioma se conoce la custodia como el Makataji, el santo resplandor del sol. Por eso es de que se inmerse la cosmogonía ancestral con el cristianismo. Por eso es de que fue fácil aceptar la fe católica, la fe cristiana. Pero en ello se ocultaba siempre en el ritual ancestral, que es la vela. La vela está considerada, o sea, como la luz única, la luz divina. La llama de la cera es la luz universal, ¿sí? Es la luz divina el que alumbra, no a la vista material, sino el alma espiritual, que de por sí la cosmogonía ancestral ha sido el espíritu, no la materia, sino lo espiritual. ¿Sí? La materia es pasajera, es transitorio, pero lo espiritual es eterno, y hasta ahora tiene ese concepto el pueblo de Ixtenco. Se le tiene que untar aquí un poco de jabón en esta parte, porque como se le comienza a echar la cera por arriba, esto queda abajo, y acá se le tiene que untar el jaboncito con agua para que suelte ¿cómo se llama? El hilo cuando nosotros volteemos la cera.
Lo de la cera escamada es cuando ya esté terminado el cirio, cuando ya esté terminado la vela. Esa se tendrá que calentar a fuego lento, con poquitita lumbre, y tenemos unas pincitas que está elaborado de otate, del otate, y ya tenemos que escamar la cera. Una vez que se le dé una primera vuelta escamada, ahora se le tiene que poner el papelito de color. Después otra vez hay que calentar la cera, hay que volver a escamar y así sucesivamente. Se le tiene que colocar lo que se llama la fuente, que lleva una serpentina dorada, se le tendrá que poner y luego comenzar a montar los ángeles, los pajaritos que lleva, todo lo que lleva de adorno. Todo es pegado con cera, con la misma cera. Sí, esa es la elaboración. Por último se le va a pegar unos adornitos que le llaman azares, también hecha de cera, nada más que de cera blanca. Y también se les va a pegar para concluir el adorno. En el idioma decían que malinche himbidi meremegi ye nemo kayahuay nungandarawa himbidi mere. O sea, nosotros en el castellano no sabemos eso. Nomás dicen, hay relámpagos aquí, ahora está relampagueando. Ah, pues sí, siempre relampaguea. Pero ¿cuál es el secreto de ese relámpago? Sobre todo los lugares, las direcciones de donde sale el sol, de donde se oculta, ¿no? Bikan Shegui Maya, o sea, está por el lado poniente. Nebi Hayefai Nigo Tiwa, o sea, en el lado oriente. Casar tiempo, o sea, no dilata el agua. Ese es uno de los secretos. Otro de los secretos muy grandes es, las cosas de elaborar la cera son tan sencillos, pero el que no lo sabe, y no lo van a revelar tan fácilmente. Y está dentro del idioma los secretos de cómo se hace, cómo se elabora, qué tiempo se hace, ¿sí? el fuego, o sea, el calor del fuego, el grado del fuego, todo está dentro del idioma. Pero como ya olvidamos el idioma, entonces no sabemos, ¿no? Por eso es de que yo siempre he apelado que el día que rescatemos nuestra lengua materna sabremos muchos secretos o los secretos que se nos ocultó. Porque la religión ocultó los secretos. Entonces, dedicarse al arte no es... yo no como de aquí, yo no me hago una fortuna de aquí. Simplemente es arte. A lo mejor de vez en cuando me llegarán a decir, pues hazme una vela y cuánto me vas a cobrar. Bueno, pues a lo mejor lo voy a cobrar, pero de buenas ganas ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pues trabajo más de lo que me van a pagar. Pero como es arte y como me gusta el arte, bueno, pues entonces lo tengo que hacer. Y si yo tuviera hijos, le aseguro que no iban a venir a aprender. Porque no les va a interesar. Pues si tú te mataste y yo tengo la oportunidad de no matarme, ¿por qué me voy a matar como tú? La floración es con una hierba que se da en esta zona, que se llama cagual, jaramado y mozoquelite, ¿sí? La flor de capulín y la flor de jarilla. Con esas se alimentan
las abejas en esta zona. Cuando ya llenaron el bastidor de miel, pues lo sellan con la misma cera, ¿sí?, que ellas producen. Luego, ya cuando yo ya voy a hacer la extracción con un cuchillo eléctrico, quito esa tapadera o ese sello que tiene para ya poder meter mis bastidores al aparato de extracción. De ahí, de lo que yo les quité, yo ahí tengo cera. Ahí obtengo cera. La cosa es que nada más tengo un proceso de ponerla a calentar para que se separe lo que es la miel y quede la cera, para ya poderla reutilizar para estampar mis bastidores, para que las abejas la reconstruyan y vuelvan a hacer un nuevo panal. Como ya le metí la cera estampada, esa nomás es una guía. Ellas tienen que producir ellas mismas de las flores, tienen que producir la cera y ellos van reconstruyendo las celdillas donde van a depositar su miel. Según la cosecha que sea, pueden ser unas 25 cajas, será unos 10 kilos, 25 cajas cuando yo ya coseché, que me queda de cera, unos 10 kilos, 25 alzas, donde está la miel. Cuando la floración está muy buena, estamos hablando que son 8 días, que tardan tanto en construir como en llenar un panal de miel. La costumbre de ofrendar dávidas a las divinidades, inherente a todas las culturas, formaba asimismo parte de las tradiciones de origen mesoamericano, región en la que se ofrecía el hule, la cera y el copal en sus ceremonias. Esto no implica que estos ritos se conserven puros, sino que por el contrario, se han ido enriqueciendo, modificando, suprimiendo, sincretizando e incluso aprendiendo de nueva forma con la llegada de los conquistadores del viejo continente. Estos, junto con su religión, introdujeron la utilización del cirio y la vela e importaron la abeja europea de mayor tamaño que la americana. A lo largo del virreinato hubo varias ordenanzas para el gremio de cereros, donde se especificaban la pureza de la cera y los métodos de trabajo. La primera fue expedida por el rey Martín Enríquez de Almanza en 1574. Otras, dirigidas a los cereros y candeleros, fueron decretadas por el virrey Luis de Velasco Hijo y más tarde por Diego Fernández de Córdoba. El uso de teas, que son aceites naturales extraídas de pinos o de pináceas esencialmente, ya era una costumbre entre los tlaxcaltecas otomís. Esta se ve modificada precisamente con el proceso de evangelización de Mesoamérica. Cuando llegan estas técnicas de evangelización, se introduce el uso precisamente de velas, de veladoras o de ceras. Productos químicos y otros sustitutos de aquellos naturales obtenidos en base a la extracción del petróleo ha sido también un elemento que denosta la artesanía. La parafina es una sustancia precisamente derivada del petróleo que propiamente a partir del siglo XIX ha venido sustituyendo y destituyendo algunas de las sustancias y por lo consiguiente algunas de las prácticas artesanales que están relacionadas con la vela adornada para la sacada de la misa. Un ejemplo de cómo sustituir elementos naturales por aquellos sintéticos denostan no solamente la misma artesanía, sino las técnicas artesanales que hay atrás de ellas. La inauguración o implementación de al menos una fábrica de veladoras, en la cual se utiliza ya no cera de panal, sino, reitero, parafina proveniente del petróleo, impacta de manera negativa a la producción artesanal de velas. En primer lugar, porque las velas que ellos adornan y que ellos venden al público son un tanto más caras porque llevan más trabajo. Un trabajo manual, un trabajo artesanal que conlleva un compromiso de relación con la naturaleza. Yo hago mucho hincapié con esto porque son pautas de actividad y relación con el medio ambiente. El encarecimiento de la materia prima, de la cera, que ellos mismos extraen, entonces se ve también otra vez golpeado por la introducción de la parafina, que es mucho más barata, se obtiene rápidamente en una fábrica
y no lleva tantos días en su proceso de consecución, ¿sí? Y luego de elaboración. Entonces, estos dos aspectos son negativos para la artesanía de las ceras, y hoy en día podemos ver la introducción de ya velas y veladoras y ceras adornadas que provienen de parafinas y ya no de cera natural. Para disponer de un establecimiento de cerería, se requería presentar un examen de conocimiento. Con la posterior apertura de fábricas, debido al desarrollo industrial ya en el siglo XX, se fomentó el uso de la parafina, derivada del petróleo. Así, la producción de cera virgen a menor escala fue desapareciendo. Compro la cera normalmente en una tienda. Desgraciadamente pues no se compra directamente con el artesano. Pero antes las vendían hasta en las tiendas, ese tipo de cera natural. Ahora ya no, desapareció, ya no las he vuelto a ver. Nos mandaban a comprar a las tiendas y nos decían, me traes una cera, pero que sea de cera natural, de las amarillas, porque habían blancas y amarillas, y nos decían, no, a mí la que me traes es natural, o sea, de cera, de color amarillo. La elaboración es más costosa. Nosotros nos vamos según a lo más económico y más práctico en una tienda a mandarlo a hacer con el artesano. Sabe que necesito, no sé, a lo mejor ahorita en fechas de Día de Muertos, una docena de ceras, ¿no? Entonces no lo hacemos de esa manera y pues se nos hace más fácil ir a una tienda a comprarlo. Hace 8 años, aquí en Huamantla no había un lugar donde prestara estos servicios, que vendieran veladoras. Y si van a vender en los abarrotes, principalmente los que tienen mayor tiempo, los abarroteros que tienen mayor tiempo, llegaban a vender la cera de abeja, pero muy poco, pero nada más eventual en ciertas temporadas. Con la ayuda de la parafina, que es de buena calidad, que se quema bien y que es mucho más económica, pues la gente prefiere comprar económico. O sea, lo religioso aquí es, sí vendo mucho para San Juditas, para el Sagrado Corazón, para el Niño Doctor, para la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón, o sea, sí lo vendo mucho. Y la otra mitad me complemento con los adornos, con lo demás, cuadros, imágenes, pero yo creo que sería un 50 y un 50%. Hay temporadas en que pues se vende más lo de adorno que lo de lo religioso. Con la conquista y la imposición del catolicismo, se promovió e incrementó el consumo de ceras, elaboradas principalmente en los conventos. Durante los recientes años, el laicado católico, es decir, el conjunto de fieles, manifestó un renovado interés por la liturgia. Se escribieron muchos artículos y libros con el fin de divulgarla y explicar el significado de los ritos y ceremonias de la Iglesia. Las velas desempeñan un papel principal en dichas celebraciones. En el artículo Velas de la Enciclopedia Católica se explica que los cristianos, desde los primeros tiempos de la Iglesia, asignaron un simbolismo definido a la vela de cera o cirio. Considerando a la abeja como símbolo de virginidad, la cera tipifica de manera sumamente apropiada la carne de Cristo, nacido de una madre virgen. De aquí se originó el concepto de que la mecha significaba el alma de Jesucristo y la llama la divinidad, que absorbe y domina a ambas. Por eso el gran cirio pascual representa a Cristo, la luz verdadera. El cirio tiene una serie de símbolos que normalmente se bendice solamente una vez al año, que es el Sábado Santo. Alfa y Omega, principio y fin. Y que va a significar suyo es el tiempo, la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Se van incrustando y formando la cruz inciensos, significará por sus santas llagas gloriosas nos protege y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Estamos el Sábado Santo, estamos en tinieblas. La liturgia se empieza sin luz. Entonces se va a bendecir el fuego nuevo y de ahí se va a tomar para encender el cirio pascual. Y la gente irá tomando la luz
de este cirio. Se pide que pues sea cera virgen, obra de las abejas. Eso lo podemos fundamentar en el pregón pascual. Tomaré solamente un breve párrafo porque es muy amplio. En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta llama que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, que arde en llama viva para la gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengúa al repartirla, porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. El cirio hecho con cera de abeja ciertamente no va a provocar o no va a dañar, sobre todo en los templos pues antiguos, ¿verdad? Los retablos, la decoración. Oremos. Señor Dios nuestro, fuente y principio de toda luz, que concediste al justo Simeón contemplar a Cristo, luz destinada a iluminar a todas las naciones. Bendice también, Señor Dios nuestro, estas velas que nos representan a Cristo, luz que alumbra a todas las naciones. Y Él nos ha dicho: yo soy la luz del mundo, el que no está conmigo anda en las tinieblas. Por eso, que todas estas velas que estamos bendiciendo nos representen la luz en nuestra vida, y las bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es más importante el significado, indudablemente. Pero tratándose del cirio pascual, se procura que sean elementos naturales. Y por eso se procura que el cirio sea de la cera elaborada por las abejas, ¿verdad? Aunque también puede tener una porción de parafina y una porción de cera de abeja. No necesariamente tiene que ser. Se sugiere, se pide que si es posible, todo el cirio sea del producto de las abejas. Se pide que sea de productos naturales, precisamente por lo que simboliza la creación en relación con el cristianismo, que la contemplamos como obra de Dios Padre. Entonces, en la creación está plasmada la obra de Dios. Y si utilizamos nosotros las cosas naturales de la creación, pues estamos, digamos, como contemplando la misma obra que sirve para alabar al propio Dios. Joseph Campbell, al consumar su psicoanálisis del mito en 1949, concluía acertadamente que el descenso de los cielos a la tierra de las ciencias occidentales, desde la astronomía del siglo XVII a la biología del siglo XIX, y su concentración actual, por fin, en el hombre mismo, en la antropología y la psicología del siglo XX, marcan el camino de una maravillosa transferencia del punto de enfoque del asombro humano. Ni el mundo animal, ni el mundo de las plantas, ni el milagro de las esferas, sino el hombre mismo, es ahora el misterio crucial. El hombre es la presencia extraña con quien las fuerzas del egoísmo deben reconciliarse, a través de quien el ego debe crucificarse y resucitar, y en cuya imagen ha de reformarse la sociedad. El hombre entendió, no como yo, sino como tú, pues ninguno de los ideales o instituciones temporales de ninguna tribu, raza, continente, clase social o siglo puede ser la medida de la divina existencia inagotable y maravillosamente multifacética que es la vida de todos nosotros.